Estamos de regreso en el mundo ahora de France 24 y vamos a revisar las noticias que han marcado la agenda informativa de este jueves 4 de diciembre. La República Democrática del Congo y Ruanda firmarán en minutos desde Washington un acuerdo de paz con el que el presidente Donald Trump busca poner fin al conflicto entre el ejército de la RDC y el grupo rebelde M23, que ya ha cobrado la vida de miles de civiles inocentes desde 2023. Vladimir Putin ya está en India, es su primer viaje al país en 4 años. Se espera que durante la visita de 2 días se estrechen lazos en defensa y economía en medio de las presiones de Estados Unidos a Nueva Delhi para que deje de comprar petróleo a Moscú. En Honduras, Salvador Nasralla denunció un cambio de datos en el conteo de votos de las presidenciales del domingo. El candidato alimenta las dudas sobre transparencia del proceso electoral luego de que su contrincante tomara el liderazgo del conteo tras la suspensión del conteo de votos. En la capital estadounidense tendrá lugar la firma del Tratado de Paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda, con el que Donald Trump busca poner fin al sangriento conflicto que mantienen vivos desde 2023. Lo vemos con nuestro invitado del día. Iniciamos en Washington, donde este jueves el presidente Donald Trump reúne a sus homólogos de Ruanda y República Democrática del Congo para la firma de un acuerdo que marcaría así el fin del conflicto en el este de la RDC, donde más allá de paz, el presidente estadounidense busca un pacto para explotar los minerales. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Pluvinet. Pero, ¿de dónde viene el conflicto y qué está en juego con el acuerdo de paz? El origen de las tensiones entre Kinshasa y Kigali se remontan al genocidio de Ruanda de 1994, cuando 800.000 personas, en su mayoría tutsis, fueron asesinadas por extremistas hutus. De 1996 a 2003, 2 guerras en la región costaron millones de vidas. En los años posteriores surgió un grupo armado en RDC, el M23, que afirma proteger a las comunidades tutsis en el este de Congo. Desde entonces hubo enfrentamientos entre el ejército congoleño y el M23, a pesar de múltiples acuerdos de paz. A comienzos de 2025, el M23 capturó amplias zonas en el este de la RDC. Los combates dejaron miles de muertos, agravando una de las peores crisis humanitarias del mundo. La ONU acusa a Ruanda de apoyar al M23, aunque Kigali lo niega. Según el acuerdo respaldado por Trump, la RDC deberá actuar contra un grupo opuesto al M23 y Ruanda tendría que retirar sus fuerzas del Congo. Pero para Washington, tras el ejemplo ucraniano, este acuerdo constituye un nuevo acto de diplomacia de paz por minerales de la administración Trump. La región de Kivu del Norte, al este de la RDC, alberga zonas mineras que suministran minerales y metales críticos. Aquí donde estamos extraemos casiterita. Allí frente a mí extraemos magnesio y coltán. En Kakome también extraemos magnesio y coltán y así sucesivamente. Kinshasa y varios informes de la ONU acusaron a Ruanda de usar el conflicto como un medio para saquear minerales congoleños, algo que Kigali también niega. La administración Trump quiere facilitar miles de millones de dólares en inversión occidental y asegurar el acceso global a minerales estratégicos controlados en gran parte por su rival, China. Continuamos en India. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya está desde hoy hasta el viernes en el país más poblado del mundo, al que visita por primera vez desde 2021. Fue recibido en el aeropuerto por el primer ministro indio Narendra Modi, con quien se reunirá el viernes en medio de presiones de Estados Unidos a Nueva Delhi para que deje de comprar petróleo a Moscú. Recordemos que Donald Trump acusa a los compradores de Rusia de estar financiando la guerra en Ucrania. En el encuentro se tiene previsto que busquen profundizar sus lazos en materia de defensa y de comercio. Ampliamos a continuación. Un artista de la ciudad india de Amritsar celebra la visita de Vladimir Putin a Nueva Delhi como solo un pintor podría hacerlo, con un retrato de más de 2 metros del presidente ruso. Putin inicia una visita de Estado de 2 días a India, su primera desde 2021, acompañado por el ministro de Defensa Andrei Belousov y una amplia delegación empresarial.
El objetivo, impulsar ventas de petróleo ruso con descuento, sistemas de misiles y aviones de combate para restablecer lazos energéticos y de defensa erosionados por la presión de Estados Unidos sobre Nueva Delhi. Putin se reunirá el viernes con el primer ministro indio Narendra Modi para revisar el proceso bilateral, discutir geopolítica y firmar acuerdos interdepartamentales y comerciales. En defensa, India urge la entrega acelerada de 2 escuadrones adicionales de misiles S-400 en medio de retrasos por la guerra en Ucrania. También explorarán modernizar aviones de combate. Rusia sigue como principal proveedor pese a la diversificación india. En energía, India defiende sus compras de crudo ruso con descuento para sus 1.400 millones de habitantes, a pesar de advertencias de Washington de que financian la invasión a Ucrania. En represalia, el presidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles adicionales del 25% a importaciones indias, elevándolos al 50% total. Nueva Delhi evita sancionados como Rosneft y Lukoil, pero busca inversiones en el lejano oriente ruso y expandir la cooperación nuclear civil a través de la fabricación local y proyectos en terceros países. Según analistas, Modi evita mediación abierta en Ucrania para no complicar lazos con Moscú y Washington, pero ejerce diplomacia discreta, posiblemente persuadiendo a Putin para acomodar preocupaciones ucranianas y europeas hacia un cese de hostilidades. Esta cumbre prueba el equilibrio de Modi, profundizar con Rusia mientras resiste presiones estadounidenses en un contexto de guerra persistente y necesidades energéticas crecientes. Y también con la guerra entre Rusia y Ucrania como telón de fondo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, adelanta su gira por China. Desde Beijing instó a su par Xi Jinping a aprovechar su capacidad de influencia con Rusia e impulsar así pasos concretos que conduzcan finalmente hacia un alto el fuego en Ucrania, que en febrero del 2026 cumple ya 4 años en guerra. Macron además llamó a que el gigante asiático invierta en el viejo continente para corregir desequilibrios comerciales entre Beijing y Europa. Tenemos más detalles. Ante los cambios rápidos y profundos en el orden mundial, Francia y China se han comprometido a una cooperación más profunda. Esto durante la 4ª visita de Estado del presidente francés Emmanuel Macron a China, donde mantuvo un nuevo cara a cara con su par chino Xi Jinping. China y Francia deberían demostrar su sentido de responsabilidad, defender la bandera de multilateralismo, ver a través de la niebla de la incertidumbre y mantenerse firmes en el lado correcto de la historia. Este reajuste global también debe reflejarse en nuestras relaciones económicas y comerciales bilaterales. La reunión bilateral duró más de 1 hora el jueves, tras la cual Xi anunció acuerdos en las áreas aeroespacial, aeronáutica, energía nuclear e inteligencia artificial. La agenda de las conversaciones también incluyó la invasión rusa de Ucrania. Macron expresó su deseo de que Beijing, que mantiene estrechos vínculos con Moscú, presione a Putin para un alto el fuego inmediato. Esto es clave para el invierno que se aproxima, ya que la infraestructura civil, en particular la energética, aún está bajo el ataque ruso hoy, pero en términos más generales, es fundamental que trabajemos juntos para lograr una paz justa y duradera que respete el derecho internacional. Xi, por su parte, reiteró que él también desea el fin de las hostilidades. En cuanto a la cuestión de la crisis en Ucrania, China apoya todos los esfuerzos que conduzcan a la paz y la esperanza que todas las partes logren un acuerdo de paz justo, duradero, vinculante y mutuamente aceptable mediante el diálogo y la negociación. El viaje de 3 días de Macron se produce en medio de un nuevo impulso por parte de diplomáticos internacionales para negociar una tregua entre Rusia y Ucrania. Hasta ahora, China ha brindado un fuerte apoyo diplomático a Moscú y la ha ayudado a enfrentar las sanciones internacionales mediante un mayor comercio. Y mientras continúan los esfuerzos en el plano diplomático, en el terreno los soldados ucranianos ya no hablan de una línea del frente, hablan más bien de una zona letal de al menos 20 kilómetros de ancho, donde los drones enemigos saturan los cielos. Para minimizar el número de personas que tienen que moverse en esta zona, los buggies no tripulados están desempeñando un papel cada vez mayor, tanto en la logística como en la evacuación de sus heridos. En su mayoría, fabricados en Ucrania, trabajan bajo la cobertura de la oscuridad, pero siguen siendo altamente vulnerables a los ataques desde el aire. El informe es de Catalina Gómez Ángel y Gulliver Crack.
Protegidos por la oscuridad de la noche, estos soldados cargan un carro no tripulado o dron terrestre. Una vez listo, el dron es remolcado hasta un área cercana a lo que actualmente se conoce como la zona gris o letal, y luego se pierde en la noche. Estos hombres pilotean el dron que lleva municiones y comida a los hombres en el frente de batalla. Esto se hace en un trayecto marcado por el barro que durará más de 3 horas. Cuando llevas suministros, al menos no es una carga viviente. Cuando estás evacuando a un soldado herido, tienes que ir mucho más rápido en ciertas secciones porque están expuestos a ataques de drones aéreos. Y si te golpean ahí, eso significa que alcanzaron a un ser humano. El peligro que llega del cielo es exactamente la razón por la cual los drones terrestres son necesarios. La entrada y la salida hacia posiciones avanzadas son extremadamente arriesgadas. Es por eso que muchas veces las unidades se tienen que quedar en ellas durante meses enteros. No puedo decir que siempre tuviéramos suficiente comida y agua, porque a veces los drones de abastecimiento son destruidos. Hay muy pocos. Baton ha tenido la desagradable tarea de asegurar a camaradas heridos a un dron terrestre. Tienen miedo, pero de lo contrario significaría arriesgar a 5 hombres en una evacuación. En lugar de 1, por supuesto intentas tranquilizarlos. Ok, listo. Cachorro, un colombiano que se unió al ejército ucraniano en 2022, es uno de los muchos que se han negado a ser evacuados en un dron terrestre cuando resultan heridos. En un dron terrestre me tocaría ir metido en una bolsa como si fuera un muerto para despistar al enemigo. Pero a veces el enemigo ataca, sea muerto o sea vivo. Pasó 2 semanas en posiciones antes de poder evacuar por su propia cuenta. Para entonces, las esquirlas se habían incrustado en su piel y los médicos tuvieron que hacer una cirugía aún mayor. Pero vivió para contarlo. En más información, parece ser el guión de una película, pero es un caso de la vida real. La justicia británica reveló los resultados de su investigación sobre el envenenamiento con Novichok del ex espía ruso Sergei Skripal, ocurrido en marzo del 2018, y también de la muerte de la ciudadana británica Dawn Sturgess, unos meses después. Basándose en una reconstrucción de los hechos con imágenes de cámaras de seguridad, la justicia británica concluyó en la responsabilidad moral del presidente ruso Vladimir Putin en lo sucedido. William Gasso nos cuenta más. Vladimir Putin es el responsable del envenenamiento de Sergei Skripal y de la muerte de la ciudadana británica Dawn Sturgess. Esa es la conclusión de la investigación británica, cuyos resultados han sido publicados el jueves. El ex espía ruso y su hija habían sido envenenados con Novichok en marzo de 2018 en Salisbury, cerca a Londres. La conducta de Petrov y Boshirov y de sus superiores de los servicios de inteligencia rusos, así como de quienes autorizaron la misión, incluido, según he descubierto, el presidente Putin, fue increíblemente imprudente. Existe una relación causal directa entre las acciones de todas esas personas y la muerte de Dawn Sturgess, de la que ellos y solo ellos son moralmente responsables. And they, and only they, bear moral responsibility for it. El presidente de la comisión de investigación se refiere a la mujer de 44 años, quien murió en julio de 2018 por envenenamiento por el mismo agente nervioso. Dawn Sturgess se aplicó el componente creyendo que era un perfume que previamente su pareja le había regalado. Según la investigación, el hombre había encontrado el frasco con el veneno días antes en la misma ciudad que fue envenenado el ex espía ruso. La investigación se basa en el análisis de las cámaras de seguridad en Londres y Salisbury. Muestran la llegada de los 2 agentes rusos en suelo británico y su recorrido por el barrio donde vivía Sergei Skripal 2 días antes del envenenamiento. Una misión con un objetivo: aplicar Novichok en la manija de la puerta de la casa del ex espía. Las imágenes de la llegada de la hija de Sergei Skripal muestran que pasaron por los mismos lugares que los agentes rusos hasta caer inconscientes en un banco público. Pruebas contundentes sostiene el gobierno británico, que ordenó sanciones contra los servicios de inteligencia rusos. Estas sanciones reconocen la actividad desestabilizadora de los servicios de inteligencia rusos, que buscan perjudicar a Ucrania, la seguridad europea y la seguridad del Reino Unido.
El incidente deteriora aún más las relaciones entre Moscú y Londres, que ya aplica sanciones contra Rusia en el marco de la guerra en Ucrania. En otro orden de ideas, el Vaticano sigue firme. La categoría clerical de la Iglesia Católica está reservada exclusivamente para los hombres. Así lo ha reafirmado una comisión de alto nivel en la Santa Sede, que ha vuelto a negar que las mujeres puedan ser ordenadas diáconas. Aquí los detalles. Hubo fumata negra en el Vaticano, aunque solamente la vieron las mujeres. Una comisión de alto nivel de la Santa Sede votó en contra de permitir que las mujeres católicas sean ordenadas diáconas, manteniendo la práctica de la Iglesia global de un clero exclusivamente masculino. El conclave, presidido por el cardenal Giuseppe Petrocchi, cerró la puerta al debate y se reafirmó en lo dicho en 2022. El status questionis de la investigación histórica y la investigación teológica, así como sus implicaciones mutuas, descartan la posibilidad de avanzar en la dirección de admitir a las mujeres al diaconado, entendido como un grado del sacramento del orden. A la luz de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia, esta valoración se mantiene firmemente, aunque por el momento no permite formular un juicio definitivo, como es el caso de la ordenación sacerdotal. El debate corre por los pasillos de la Santa Sede desde 2021, donde se reconoció que muchas mujeres ya ejercen el cargo de facto, pero sin gozar de ordenamiento. A las puertas del Vaticano ellas opinaban. No, penso che la Chiesa Cattolica dovrebbe aprirsi alla Chiesa, cioè la Chiesa verso le donne. Creo que la Iglesia Católica debería ser más abierta hacia las mujeres, porque de lo contrario se distanciará de las iglesias protestantes, especialmente las anglicanas, que tienen líderes femeninas. Capi della Chiesa donne. Eso es todo, pero lo tomes o lo dejes, son lo que son. Prendere o lasciare. Son così. Yo diría que en los 2000 tal vez se puede hacer algo. Quizá incluso nuestro Señor tenía mujeres que lo seguían. Así que no somos inferiores a los hombres. Siamo inferiori agli uomini. Negativa, por lo tanto, a tener diáconas, una figura que entra en la categoría del clero, pero que se sitúa un peldaño más abajo que el presbítero, también conocido como sacerdote. Ahora vamos a Honduras, y es que continúa a cuentagotas el conteo preliminar de los votos de las elecciones presidenciales del domingo. Y tras 4 días de haberse celebrado los comicios, el país aún no conoce quién será el nuevo presidente. Mientras tanto, crecen las dudas sobre la transparencia del proceso. El último en poner en tela de juicio el conteo es el candidato centrista Salvador Nasrallah, quien tras el reinicio de la transmisión de datos perdió el liderazgo frente al conservador Nasri Asfura, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump. Para Nasrallah existe un cambio de los datos. Denuncio públicamente que hoy, jueves 4 de diciembre de 2025, a las 3:24 de la madrugada, se apagó la pantalla y un algoritmo similar al que usaron en 2013 cambió los datos. Los 1.081.000 votos de Salvador Nasrallah se los pusieron a Asfura, y los 1.073.000 votos que tenía Asfura se los pusieron a Salvador Nasrallah. Deben investigar a la empresa colombiana que está metida en estos cambios. Es momento de nuestro invitado del día. Y este jueves a esta hora tiene lugar la firma de un acuerdo de paz entre los presidentes de la República Democrática del Congo y de Ruanda, país que auspicia al grupo rebelde M23. Donald Trump en estos momentos da un discurso y pretende así poner fin al conflicto que se intensificó en 2023 y que ha causado la muerte de miles de civiles inocentes en el este de la RDC. Para hablar sobre este tema, saludo con mucho gusto a Oscar Goñi Iribarren, quien es profesor de la Universidad de Navarra e investigador del conflicto en el este de la República Democrática del Congo. Bienvenido y gracias por la comunicación. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. A usted, pues brevemente y para entrar en contexto, cuéntenos por favor qué estalló el conflicto entre la RDC y los rebeldes del M23. Bueno, en primer lugar tenemos que entender que se trata de un conflicto a priori interno, civil, en el que se enfrenta de un lado el grupo armado M23, que está apoyado por Ruanda, se enfrenta al ejército regular de la República Democrática del Congo y otra serie de grupos armados que se encuentran en esa zona. Bien, este conflicto actual del M23 lo podemos enmarcar dentro de toda la serie de conflictos que se llevan produciendo en la zona desde los años 90. Todos estos conflictos tienen unas causas de base que se puede decir que son comunes, van variando a lo largo del tiempo, pero ese tipo de causas de base son comunes, ¿no? Son causas que están
relacionadas con las tensiones étnicas, con la distribución y el acceso a los recursos naturales, principalmente a la tierra y a los minerales estratégicos. Esta zona en la que opera el M23 constituye una de las principales reservas a nivel mundial de minerales que son indispensables para la fabricación de dispositivos electrónicos, baterías de coches eléctricos, hardware militar y aerogeneradores. Dicho esto, ¿qué expectativas se puede tener realmente en un largo plazo de que el acuerdo dure? Y se lo pregunto porque sabemos que ya en junio los ministros de Exteriores de ambos países habían firmado previamente en Washington un acuerdo que hoy será en minutos ratificado. Efectivamente, entre Ruanda, en este conflicto entre Ruanda, el M23 y la República Democrática del Congo, se ha podido ver un esfuerzo muy importante por parte de la comunidad internacional, por parte de diferentes estados, por parte de diferentes organizaciones internacionales, a la hora de tratar de mediar y poner fin a este conflicto. En el caso de la mediación llevada a cabo por el presidente de Estados Unidos, supone una novedad en el sentido de que por primera vez en este conflicto no se está buscando la paz por la cuestión de buscar la propia paz, por una cuestión plenamente humanitaria, sino que se le añade también que se está buscando la paz precisamente para que Estados Unidos obtenga un acceso privilegiado a todos estos minerales que alberga esta zona. Eso por una parte. Por otra, es la primera vez que el conflicto se aborda desde una perspectiva dual, es decir, en Washington se enmarca un proceso, un diálogo de paz entre los dos estados, República Democrática del Congo y Ruanda, mientras que Qatar está liderando otro proceso de mediación entre el M23 y la República Democrática del Congo. Dicho esto, las probabilidades de que este acuerdo funcione dependerán de la medida en la que se resuelvan las causas de base del conflicto y en la medida en que Estados Unidos pueda presionar a Ruanda para que retire a sus tropas presentes en la actualidad en la República Democrática del Congo. Este acuerdo, que se firma el día de hoy en la Casa Blanca, supone la firma, es decir, la ceremonia de puesta en escena de la firma de aquel acuerdo que se cerró en el mes de junio. Esto sigue la dinámica de la administración Trump de alardear de los acuerdos de paz a los que se ha llegado. Y supone pues lo que es la firma por parte de los jefes de Estado, ¿no? La puesta en marcha de ese tratado. Sin embargo, no se va a poner en marcha, en palabras de la República Democrática del Congo, hasta que el gobierno ruandés no retire todos sus efectivos desplegados en territorio. Entonces, desde mi punto de vista, habría que abordar esta cuestión con cautela. Profesor, y es que además desde junio, cuando se firma este primer preacuerdo, por llamarlo de alguna manera, han continuado las hostilidades. ¿Qué podrá, por ejemplo, este acuerdo lograr de alguna manera? La desmovilización, pero también el desarme del M23 y por su parte del ejército. ¿Considera que si esto se incluye se podrían atacar esas causas de fondo de las que usted habla? Sí, en este sentido, como comentaba, el enfoque novedoso de esta ronda de negociaciones y de mediaciones implica que, por una parte, la administración estadounidense está mediando entre los estados, mientras que la administración catarí está mediando entre lo que es el gobierno propiamente dicho de la República Democrática del Congo y el M23. Hace escasas 2 semanas se firmó una hoja de ruta en el marco de este proceso mediado por Qatar. Se firmó una hoja de ruta en la que se emplazaba a las partes a la firma de una serie de protocolos, 8 protocolos, cada uno de ellos abordando, en principio, una de las diferentes causas de base del conflicto. Entonces, como comentaba anteriormente, este acuerdo firmado en Washington yo lo abordaría con cautela hasta que veamos hasta qué punto el M23 es capaz de ponerse de acuerdo con la República Democrática del Congo, con el gobierno central de Kinshasa, en resolver las cuestiones de fondo de este conflicto. Usted ha reiterado minerales estratégicos, minerales que son indispensables. Estados Unidos se presenta en este contexto una vez más como mediador de un conflicto. ¿Cuáles son los intereses detrás de este proyecto de paz? Pues principalmente la mediación de Estados Unidos se comienza a semejanza del proceso de negociación que llevó la administración americana con Ucrania. Y en este caso, según diferentes expertos, la idea no surge de la propia administración americana, sino que surge del propio gobierno de la República Democrática del Congo, al observar qué está ocurriendo con Ruanda. Es una invitación a mediar un
un tratado de paz a cambio de concesiones y una serie de acceso preferente a toda esa riqueza mineral que existe en esa zona. En la actualidad, China es el país que lleva de lejos la delantera tanto en la explotación como en la manufactura de todos estos minerales estratégicos, y Estados Unidos quiere de alguna forma, accediendo a estas ingentes reservas minerales, pues contrarrestar la influencia y prácticamente el monopolio chino en este sentido. ¿Qué papel juegan o cuál es el resultado para los civiles inocentes? Hablamos de miles de muertos desde entonces, con quienes no se tiene ninguna piedad al momento de disparar las armas y de atacar. No, efectivamente, desgraciadamente, el este de la República Democrática del Congo constituye en la actualidad uno de los escenarios bélicos más cruentos a nivel mundial, ¿no? No solamente el uso de la mera fuerza militar, sino también el empleo de la violencia sexual como arma de guerra es algo desgraciadamente plenamente extendido en este conflicto. Uno de los principales críticas que se les realizan tanto al proceso de Washington como al proceso de Doha, de las mediaciones, es que no se tiene en cuenta una voluntad de reparar como tal a las víctimas. ¿Y cuál es el reclamo que hacen? Se sabe que en este acuerdo que está a punto de firmarse se incluye también el respeto de los límites territoriales, por ejemplo. Efectivamente, desde que comenzó la crisis en la región de los Grandes Lagos, en los años 90, esta zona del este de la República Democrática del Congo ha sido una zona con una gran presencia ruandesa. Esto se debe, en primer lugar, a que una serie de milicias de etnia Hutu vinculadas con la comisión del genocidio ruandés de 1994 cruzaron la frontera desde Ruanda a la República Democrática del Congo, donde fueron cobijados. Esto ha supuesto, desde ese momento para Ruanda, lo han calificado como una propia amenaza existencial por la propia naturaleza e inclinación de estos grupos armados. Por ello, Ruanda, no únicamente en esta rebelión del M23, sino también con anterioridad en otros conflictos que han tenido lugar, ha tenido presencia militar en la propia República Democrática del Congo, en esa zona. El propio gobierno de Kinshasa ha remarcado que no pondrá en práctica el acuerdo firmado ante el presidente Donald Trump en la Casa Blanca en los próximos minutos hasta que Ruanda no retire sus efectivos presentes en su propio territorio. Y Ruanda dice que no lo hará hasta que la República Democrática del Congo acabe con el FDLR, con estos grupos armados, estas milicias vinculadas con la comisión del genocidio. Muchas gracias al profesor e investigador Óscar Goñi por su análisis en momentos en los que sabemos que el conflicto actual es una ramificación de la guerra y del conflicto de 1998, que en su momento se creyó había terminado en 2003, pero estamos hasta aquí, 2023, y luego 2025 continúa. Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes también por su compañía. Regresamos con más información en France 24. No se vayan. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24.